Muy bien, vamos a analizar un poquito el ejemplo número 5. Acá tenemos un dibujo, ¿sí?, que solo nos va a ayudar a razonar. Marcados el ángulo 1, 2, 3 y 4. Y lo que tenemos que darle importancia es a los datos. El ángulo 2 es el que vale 121 grados. Por lo tanto, el ángulo 2 es el que es importante, es el que nos va a dar la pauta para empezar a trabajar. ¿Tiene importancia de si este dibujo, el ángulo 2 mide 121 grados exactamente? No. Solamente nos va a ayudar con la posición del ángulo. Y acá nos pide que determinemos el ángulo 1, el 3 y el 4 y que justifiquemos. Acá podemos empezar de diferentes maneras. Por ejemplo, siempre tenemos que usar el ángulo que ya tenemos calculado. Por lo tanto, el único que sabemos cuánto vale es el ángulo 2, que mide 121 grados. A partir del 2 vamos a calcular todos los demás. Por ejemplo, podemos empezar por el 4, podemos empezar por el 3 o podemos empezar por el 1. Si observamos, ahí el ángulo 2 y 3 son adyacentes. Lo mismo ocurre con el 1 y el 2. Lo mismo acá, el 2 y el 4 son opuestos por el vértice. Por lo tanto, podemos empezar con cualquiera de ellos. Vamos a empezar con el 4. El 4 es opuesto por el vértice con 2, por lo tanto tiene el mismo valor. Entonces el 4 va a ser igual a 121 grados por opuesto por el vértice con 2. Acá estamos justificando. Y acá le estamos asignando el valor de acuerdo al valor del ángulo 2. Vamos a pasar al ángulo 1. Podríamos también calcular el 3 si quisiéramos, pero vamos a calcular el 1 primero. El 1 ya vimos que es adyacente con el ángulo 2. Por lo tanto, suma 180 grados con el ángulo 2. Esto significa que el ángulo 1 va a valer 59 grados. ¿Por qué? Porque es adyacente con el 2 y los adyacentes suman 180 grados. Es decir, ¿cuánto le falta a 121 para que sume o llegue a 180? Le faltan 59 grados. Para calcular el 3 podemos usar ahora el 2, el 1 o el 4. Cualquiera de los 3 que ya tenemos calculados, inclusive el 2 que lo tenemos como dato, nos sirve para calcular el ángulo 3. Vamos a calcularlo con el 1. El 1 y el 3 son opuestos por el vértice, por lo tanto tienen el mismo valor. 1 y 3 deben medir lo mismo. Por lo tanto, el 3 vale 59 grados por ser opuestos por el vértice con el ángulo 1, porque los opuestos son iguales. Entonces, estamos usando la definición de ángulos opuestos y de adyacentes para calcular ángulos, la definición y sus propiedades.